El modus operandi fue similar tanto en el robo del hotel como en el de los celulares, pero en menor escala. ¿Y cuántos relojes se robaron en esta ocasión? 27, todos de marca. Los que no eran finos los dejaron en la tienda en el mismo lugar. Y no hubo ninguna entrada forzada, no hubo heridos, ni tampoco encontraron ninguna huella digital. Ninguna. Evidentemente conocían muy bien el lugar. Los guardias dicen que el robo se llevó a cabo durante la hora del cambio de turno. Eso no puede tomar más de 15 minutos. Además, conocían el código de la alarma. Claro, May, tenían un contacto adentro. Seguramente, igual que en el caso de los celulares. Este caso nunca se resolvió por falta de evidencia. Es igualito a los otros, May, idéntico. Te juro que no sé lo que sentí cuando me lo dijo. O sea, me dolió por un lado, porque me estuvo engañando durante todos estos años, pero por otro lado me dolió por ella. Todo lo que tuvo que vivir, debió haber sido muy difícil. Y además era muy joven, seguramente estaba perdidamente enamorada de él, ¿no? El desgraciado le hizo creer que estaba enamorado de ella y se aprovechó. Qué cinismo. ¿Quién sabe dónde estará ese tipo hoy en día? Pero yo estoy segura que la vida le hizo pagar todo lo que ha hecho. Ay, mi amor, si el mundo fuera así de justo, todo sería mucho más fácil, mi amor. Pues yo sí pienso que todo lo que uno hace lo paga para bien o para mal. No sé, eso me ayuda a dormir más tranquila. Oye, ¿no te da así como, no sé, como curiosidad? ¿Qué? ¿Conocer a tu papá? Puede que esté muerto, no sé. ¿Y si no es así? Es que nunca le interesé, así que ¿qué ganaría yo con conocerlo? Sí, tienes razón. Igual, pues es un miserable que ni vale la pena. Lo importante es que tú no te pareces en nada a él. La mercancía no se ha detectado en ningún mercado negro de la ciudad. O sea, que eso significa que se la están llevando a otro estado. O también significa que hay una red muy bien organizada a nivel nacional. ¿Sabes qué es lo que más me extraña de todo esto? Sobre todo en el caso de la subasta. Hubo mucha publicidad. Se publicaron fotos en todos los medios de comunicación. Y a no ser que la hayan vendido en Wisconsin, no sé. La policía de allá debería haber estado informada. Pero al día de hoy no ha habido ningún reporte al respecto. A no ser que la organización esté tan bien coordinada que la hayan vendido en tiempo récord. No, Jimmy, eso implicaría demasiada gente involucrada. ¿Quién sabe, Mike? A lo mejor estamos tras la pista de una organización enorme. ¿Y sabes qué significa eso? Que el hierro es más poderoso de lo que pensamos. Pues si es tan poderoso como pensamos, va a ser muy difícil encontrar a una persona dispuesta a delatarlo. ¿Ve lo que pasó con el perro? Sí. Pero alguien siempre que... comete un error. Exactamente. Esperemos que lo cometa pronto. Esperemos. ¿Qué tal que mi mamá tenga razón? ¿En qué? En que lo nuestro es algo imposible. ¿Es que tu mamá piensa eso? Yo pensé que cuando se lo estabas diciendo a Horacio simplemente le estabas llevando la corriente. Mi mamá, desafortunadamente, desde el comienzo se ha opuesto a que entre tú y yo haya algo más que una relación profesional. ¿Pero por qué? ¿Por el hecho de que trabajamos juntos o qué? Mi amor, por todo lo que le pasó con el imbécil este que la embarazó, la abandonó. Tú y yo también somos de dos mundos completamente distintos. No, bueno, vivimos en la misma ciudad, no son dos mundos completamente Pero distintos. no puedes negar que parecen dos planetas diferentes. Ay, Ángel, yo te quiero y eso es lo único que debe importar. Yo también te quiero. Manuela, yo te adoro. Y te confieso que hoy, estando en la galería, viéndome en tu ambiente, mi amor, me dio miedo. Sabíamos que iba a ser difícil. Eso lo sabemos desde el principio. ¿Sabes qué necesitamos? A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos un fin de semana solos, otra vez, así en paz, tú y yo, alejados de todos, de todo y de nuestros planetas. Pues, ¿sabes qué? Eso me encantaría. ¿Así? Sí. Entonces lo dejas en mis manos y ya. A ver, ¿tú puedes estar mañana en mi departamento después de que dejes a tu mamá en el médico? Pero me tienes que adelantar algo. Ah, no. Pero por supuesto que sí, ni
ni siquiera sé qué ropa llevar. No es mucha la ropa que vas a necesitar, así que no importa. Y que tus labios sanen todo mi dolor. Con cada beso clandestino alteras todos mis sentidos. Tuve que mentirle. Cada vez la engaño más y más. Esto se está poniendo peor. Eso es lo que pasa cuando llevas una doble vida como la que estás llevando, A Diablo. ver, Topo, yo estoy tratando de cambiar de ser un hombre de bien, pero siempre y cuando siga esta vida de ladrón y no sea realmente libre va a ser imposible. A mí lo que me preocupa es, ¿qué pasaría si la licenciada se diera cuenta de que no fuiste al doctor con tu mamá? Sino que estás aquí planeando el robo de 15,000 microchips. Sí, no me lo digas, yo no lo quiero ni pensar. Yo lo he pensado, ¿eh? Y sabes, creo que te delataría con la policía. No, estás equivocado. Ah, no, entonces, ¿qué? ¿Te pediría que le incluyeras en la banda? Te confieso, hermano, que estoy harto. Estoy harto. He hasta considerado la posibilidad de contarle toda la verdad. Ey, ni se te ocurra, Diablo. Tranquilo, que después de anoche me di cuenta de que no lo entendería. Es que entre su mundo y el mío hay un abismo gigante, Topo. ¿Qué, fuiste a la galería de arte? Sí, fui a la galería de arte. ¿Y sabes cómo me sentí? Me sentí como el mensajero. Pues es que eres un mensajero, Diablo. Oye, aunque me des un puño, pienso que deberías de dejarla. Bueno, y tienes un conglomerado de 7 empresas. 4 propiedades en México, 2 departamentos en Manhattan, la casa de los Hamptons y un edificio de oficinas en la Florida. A esto hay que sumarle un patrimonio líquido y accionario. Tienes un capital interesante. Es por eso que es tan importante que antes de mi muerte tome la decisión de quién es la persona que va a quedar al frente de todo. ¿Y tú estás seguro que ni Ariana ni el resto de tus hijas está capacitada? Sé que te voy a sonar como un viejo machista, pero las mujeres no tienen ni la fuerza ni la frialdad para manejar una empresa como esta. Entonces, te recomiendo crear una sociedad en comandita. Sí, había pensado en algo así. Los socios accionistas serían ustedes mismos. Los bienes pasarían a la sociedad y solo tendrías que dedicarte a buscar un administrador. Ay, yo estaba tan feliz de que fuera mi yerno Martín, pero a mi hija se le ocurrió terminar el compromiso con él. Bueno, pero todavía tienes tiempo para escoger y nombrar a alguien. No tengo tanto tiempo, Tom. ¿Quieres que te dé un consejo más como amigo que como abogado? Deja que tu familia se encargue de tomar decisiones después de tu muerte. Y tú dedícate a vivir plenamente el tiempo que te queda. No podría morir en paz, Tom. Mira, lo de la sociedad me parece una buena idea. Lo único malo es que voy a tener que dedicar el tiempo que me queda a buscar a la persona adecuada. Bueno, mientras tanto yo voy a ir haciendo los documentos oficiales, legal. Hasta que tomes tu decisión. Te agradezco todo. Cuídate mucho, ¿sí? Martín. Hola, habla Aníbal. Necesito que vengas a la oficina porque tengo que hablar contigo de algo muy importante. Yo nunca había sentido esto con alguien antes, Horacio. Nunca, ni siquiera con Martín. Te lo juro, mira, gracias a su amor, yo vivo con una sonrisa en los labios todo el día. Entonces concéntrate en eso y en nada más. Eso es lo que voy a hacer. Por lo menos por ahora. ¿Y sabes qué? Hoy voy a salir temprano de la oficina, me voy a ir a encontrar con él y voy a pasar todo el fin de semana con él, pero lejos de aquí. Diablo. Representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente, soy de verdad.